Ahí está bien, ¿se me escucha? Sí. Ya. Ya estamos en vivo. Esperemos a que nos vean. Sí. Ya tenemos una persona. Hola, bienvenido, bienvenida. Ya voy a publicar el link en Instagram. Dari, no sé si... Dari creo que se fue. Vamos a esperar un ratito. Ah. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo están todos? No sé si ya vamos empezando. Ya, ¿Se listo. conectaron todos? Sí. Listo. Un segundo. Ya. Bueno, hola con todos. Les saluda María Gabriela. Sean bienvenidos a una transmisión más de nuestra página, Tejiendo Pensamientos, con una temática distinta cada fin de semana. En esta ocasión les tenemos el trabajo en el contexto del COVID. También queremos agradecer a todos los que empiezan a conectarse y a nuestra compañera Magali, que en esta oportunidad nos acompaña detrás de cámaras. Temática que se ha venido desarrollando a lo largo de la semana en la página de Facebook. Estamos pendientes de sus comentarios y preguntas que serán unidas con las que nos brinden el día de hoy en el desarrollo de este conversatorio. Hola con todos y con todas. Mi nombre es Darío y el día de hoy Tejiendo Pensamientos propone conversar sobre los cambios que han sufrido el trabajo y la situación de los trabajadores debido a los despidos masivos e intempestivos. Además, el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, debido a que desde el comienzo de la emergencia sanitaria se han presentado despidos intempestivos, desvinculaciones laborales, jornadas fuera de horario, falta de implementos de bioseguridad, vacaciones forzadas e incluso incumplimiento en el pago de sueldos. A esto se le suma la pérdida de empleo de muchas personas en empresas pequeñas o emprendimientos, lo que ha llevado a generar nuevas formas de prestación de servicios o venta de productos. Las personas que conformamos esta página creemos necesario y oportuno hablar sobre el trabajo en el contexto actual. Y esta oportunidad tenemos dos perspectivas diferentes para conocer cómo se encuentra la organización obrera y cómo le está llevando a una persona que ha emprendido una nueva forma de trabajar. Tenemos con nosotros a Caterine Chango, comunicadora, activista, bailarina y con una forma de trabajo diferente. Bienvenida, Caterine. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la apertura. Creo que es sumamente importante, como dice el nombre de este colectivo, de ustedes, Tejiendo Pensamientos, creo que es la única forma que en estos momentos de pandemia, de crisis, tanto cultural, social, económica, es la única forma de ir saliendo y de sostenernos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Katy. Bueno, también tenemos con nosotros a Nelson Logaña, miembro de la organización de la Brigada Obrera Revolucionaria, que ha activado la movilización y denuncia. Bienvenido, Nelson. Bueno, muchas gracias, Mari. Gracias, Darío. Buenas tardes, Catherine, igual. Agradeciéndoles la invitación. Sí, en estos momentos de crisis para la clase trabajadora, específicamente se ha visto uno de los sectores más vulnerados en cuanto a sus derechos. Me parece interesante topar estos temas y agradeciéndoles de estos programas que nos sirven para impulsar a que la gente vaya adquiriendo conocimiento y también vaya fomentando niveles organizativos distintos, porque esta salida ante la crisis no nos va a lograr sacar adelante si no es más que con la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Durante el COVID-19 nos hizo repensar muchas cosas y nos hizo reflexionar acerca de muchas cosas. El trabajo es una de ellas. Caterine, como para ir empezando, cuéntanos cómo fue que tuviste que buscar una forma alternativa para difundir y ejercer tu profesión. ¿Cómo fue que cambió tu trabajo durante el COVID? Cuéntanos. Bueno, fue súper loco todo, ¿no? Creo que para todos
imaginarnos un tiempo así de complejo, fue súper perturbador, o sea, como muy inimaginado, ¿no? Como súper surrealista inclusive, puedo decir. Yo soy comunicadora de profesión, trabajaba así, soy freelance, entonces le he metido como este tiempo mucho énfasis a la danza, que es la otra actividad a la que me dedico, porque es lo que realmente me apasiona. Y afortunadamente siento que las dos cosas sí se han podido ligar, ¿no? Más en estos tiempos. Yo formo parte de un grupo, se llama Yanacoya, somos una escuela de formación de bailarinas de danza del vientre y obviamente tenemos un espacio donde los estudiantes iban, intercambiábamos conocimientos, compartir. O sea, era un espacio, sigue siendo, pero ahora en la virtualidad, un espacio mucho de compartir. Con todo este tiempo, pues bueno, eso ha tenido que mutar, ¿no? Seguimos en contacto, ahora tenemos una comunidad en redes, seguimos alentándonos, seguimos estando activas, pero fue como mucho de reinventarnos. Yo, justo antes de que empiece la pandemia, igual me empecé a formar como instructora de Pilates y hoy siento que todo eso, todos los conocimientos que pude adquirir, se han fusionado, ¿no? Y al inicio fue como no sabía qué hacer, cómo sostener, cómo continuar. Y bueno, fue como que empecé de a poquito con mis amigas a decirle, bueno, sigámonos entrenando, sigamos haciendo ejercicio. Vean, yo voy a empezar a hacer estas rutinas, que es parte ya de mi cotidiano, sigamos haciendo. Entonces ya se fueron uniendo. Y luego propuse como, bueno, como parte de la academia también brindemos estas clases que veo que a mí, que quienes están haciendo conmigo, les está ayudando. Porque siento que, y es mi filosofía, que cuerpo y mente están conectados. Si uno todo el tiempo le da su espíritu, su mente como un motivo, así sea como hacer una rutina de ejercicios, levantarse y ponerse activo, pues cambia totalmente la rutina de tu día, ¿no? Entonces empezó así, como súper caótico un poco y bueno, luego fue mutando, ¿no? Como les mencionaba, lo propuse como una actividad extra de la academia, entonces las chicas que ingresaban podían unirse y bueno, fue teniendo acogida, entonces yo ahora doy clases de pilates, de acondicionamiento físico, que es una mezcla de pilates, yoga, meditación, elasticidad, como muchas prácticas que a mí como bailarina me han ayudado un montón. Eso lo hago todos los días, imparto clases de danza del vientre como parte de la academia igual. Y bueno, tengo algunos trabajos de comunicadora que son como más esporádicos, ¿no? Lo que yo estoy como todo el tiempo, inclusive formándome, tratando de no perder este ritmo, es en la danza. Y ha sido un reinventarme súper bonito, porque si bien, como les menciono, creo que para todo este tiempo ha sido súper caótico, me ha ayudado como a incorporar nuevos aprendizajes en torno a este tiempo. Eso es lo que les puedo contar. Gracias, Katy. Gracias. Bueno, queríamos, como parte de este conversatorio, y empezar las preguntas contigo y después vamos con Nelson y después para los dos. Entonces, queríamos saber más o menos si crees que esto presentó una oportunidad o una desventaja. Yo creo que depende, ¿no? De muchas aristas, de cómo lo veas. El sector cultural, las artes, la danza, el teatro y las artes visuales, o sea, todo el tipo de arte siempre ha sido como un trabajo desde las políticas públicas eh, bien dejado de lado, bien menospreciado, bien no tomado en cuenta por las autoridades, no es parte de una agenda política. Y obviamente hoy más que nunca se está vulnerando aún más de sus derechos, ¿no? Por eso ahora vemos que hay tantas manifestaciones sociales, ayer mismo hubo una marcha. Siento que por ese lado, este tiempo se ha sido como complejo. La precarización obviamente es más. Como les digo, yo afortunadamente soy comunicadora, entonces tengo como herramientas un poco para lograr posicionarme en redes, como subir un video, como este manejo que implica, ¿no? La virtualidad, cosa que generaciones pasadas, digamos, o mayores, a mí no tienen esas herramientas. Tengo muchos profesores de danza que han aportado mucho en mi formación, pero tienen el doble o triple de edad que yo, entonces no pueden como estar en esta rutina. En ese sentido, sí es una gran desventaja todo lo que está pasando.
Pero por otro lado, nosotras esperamos como futuro mantener como esta virtualidad también, ¿no? Porque hay muchas chicas que antes se les dificultaba ir a clases porque tenían 2 horas de viaje de regreso a sus casas, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora es más sencillo estar conectados, pero también siento que influye un montón cómo tomemos esta situación. Y que eso depende, por supuesto, de cómo estamos anímicamente, inclusive desde los privilegios, ¿no? Como les menciono, yo tengo una carrera profesional, eh, vivo todavía con mi familia, entonces eso me implica como algunos gastos menos, aporto, pero pues estamos tratando de sostenernos, pero no es la misma situación para todas las personas, y eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Hay muchas, no sé, madres de familia que quizás estarán sufriendo violencia, que así yo les diga, vean, la danza del vientre les va a ayudar un montón. No es real que puedan hacerlo. Entonces sí hay que analizar como todos los contextos, y todo tiene sus pros y sus contras, pero yo desde donde estoy, desde lo que puedo hacer, es como siempre tratar de mandar este mensaje de que tratar de sobrellevar esta situación no es fácil. No todos los días estamos como con toda la energía para hacer todo lo que a veces planificamos, pero sí es posible tratar de mantener como una actitud eh, serena, o por lo menos hacerlo llevadero. O sea, siento que también este tiempo nos ha servido para valorar, ¿no? Con quienes nos relacionábamos, el espacio que teníamos, la disponibilidad a veces de tiempo de irnos a un parque, a un teatro, eh, cosa que antes creo que pasaba desapercibido, ¿no? Ahora es la libertad, es como esa añoranza, ¿no? Por estar encerrados, pero ahí yo me cuestiono siempre como por qué no ir hacia adentro, ¿no? El bienestar que uno se puede procurar va a irradiar a quienes nos rodean, inclusive más allá en la virtualidad. Siempre en las rutinas de acondicionamiento yo termino con una meditación y agradezco como el estar compartiendo en un mismo tiempo en diferentes espacios. Me parece como que es ahora algo muy valioso. Muchas gracias, Katy. Estuvo interesante la intervención de reinventarse, ¿no? Esto del COVID nos ayudó a repensar y a reinventarnos. También está con nosotros Nelson. Él hace parte de una organización. Nelson, cuéntanos, ¿qué es la organización BOR? Claro, gracias. La organización La Brigada Obrera Revolucionaria BOR surge ante la necesidad de una organización distinta, una organización de nuevo tipo, una organización obrera de clase, porque entendemos que los trabajadores tenemos que estar organizados ante la arremetida de la parte patronal. Si nosotros tenemos claro que de un lado están los patrones, está la parte de los empresarios, los capitalistas, los burgueses, el Estado, el gobierno. Del otro lado estamos del sector que no tenemos este potencial, ese poder. Nosotros no tenemos del otro lado los trabajadores, no tenemos nada más que la fuerza de trabajo para poder venderla, porque cuando nosotros buscamos trabajo, lo que estamos ofreciendo es nuestra fuerza de trabajo. Somos los trabajadores. Lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. No tenemos medios para producir, no tenemos maquinarias, no tenemos capital, simplemente eso. Y nosotros tenemos que recurrir todos los días a trabajar a cambio de un salario. Esa es la paga de nuestra fuerza de trabajo. Ante eso, nosotros vemos la necesidad de que el trabajador tiene que estar organizado. Pero resulta que nosotros nos encontramos afuera y hemos escuchado de todos casi que existen organizaciones de trabajadores, por ejemplo, se encuentran los sindicatos, están las asociaciones, se encuentran también las organizaciones que van un poco más allá de esas, que juntan estas organizaciones sindicatos, las centrales sindicales, el FUD, hemos escuchado, pero tomando en cuenta que los trabajadores no nos sentimos representados, porque si ustedes se dan cuenta, estas organizaciones que supuestamente dirigen a la clase trabajadora no han ayudado para solventar las necesidades que tienen los trabajadores, no han ayudado a defender los derechos de los trabajadores. En ese sentido, hemos nosotros decidido realizar esta organización nueva, distinta, de
que viene desde abajo con las bases. Somos trabajadores que nos hemos organizado ya varios años por defensa de nuestros derechos. Somos independientes, no estamos ligados a ningún partido politiquero, somos consecuentes con la clase obrera y somos obreros, somos compañeros que estamos en la lucha por defensa de nuestros derechos. Esa es la brigada. Muchas gracias, Nelson. Y ante todas estas problemáticas que nos mencionas, ¿cuál ha sido su gestión en el apoyo de los obreros despedidos y abusados? Claro, verás, parte de nuestra tarea siempre ha sido la parte de formación, la parte de apoyo, la parte de movilizatoria también. Entonces, apenas nosotros ya estuvimos iniciando esta parte de la cuarentena, ya preveíamos cuál va a ser la salida de los burgueses, de los capitalistas o de los empresarios, porque es típica en un sistema capitalista en donde los burgueses, los empresarios, no van a querer asumir las crisis, siempre la van a pasar al más débil. Como ellos sí tienen la posibilidad de pasar las crisis, las cuarentenas, en estos casos de la pandemia, o en otra crisis económica, ellos tienen la posibilidad de salir adelante de esas crisis, pero traspasando las crisis a sus trabajadores, a los trabajadores. Entonces ellos no van a asumir, no van a correr el riesgo con sus capitales, entonces le mandan esas crisis a los más afectados, que son los trabajadores. En ese sentido, nosotros apenas se inició la cuarentena, nosotros lanzamos una campaña de asesoría jurídica gratuita. Contamos nosotros en ese sentido con compañeros abogados, con compañeros también que saben de este tema de defensa de los derechos laborales, y también contamos con el apoyo organizativo de la brigada. Entonces, iniciamos con la asesoría jurídica gratuita. Nosotros atendíamos cientos de casos que nos llamaban, de los que se dieron al inicio. Me despidieron, me votaron, no me pagaron, me suspendieron, ¿qué hago? Me están obligando a firmar la renuncia. Fue uno de los casos más típicos. O renuncias o aplicamos el artículo 169 y te despedimos y te quedas sin liquidación. Ese fue uno de los más grandes. Entonces nosotros les íbamos explicando a los compañeros trabajadores que les aconsejábamos no firmen nada. También nosotros en nuestra página, la Brigada Obrera Revolucionaria Labor, sacamos muchos comunicados, sacamos informaciones, tenemos infografías, qué se puede hacer ante el acoso del empleador, qué se puede hacer ante la obligación, porque te obligan a firmar la renuncia, qué se puede hacer ante el desconocimiento de ciertos términos. Nosotros sacamos infografías detallando o explicando qué es una liquidación, qué es un despido intempestivo, qué artículos defienden a los trabajadores, qué es el artículo 169, qué es el Código de Trabajo, qué es una liquidación, que son actas de finiquito. Entonces, nuestro objetivo durante la pandemia fue dar a conocer la situación de los obreros en ese momento y qué herramientas tiene el obrero para defender su puesto de trabajo o defender sus derechos. Empezamos por ahí. También nosotros ya más adelante, cuando ya se preveía que iba a retornar la nueva normalidad que llamaron, nosotros ya pusimos a disposición de los compañeros que han sido despedidos el patrocinio jurídico, se formó nosotros contamos con compañeros abogados y se formó el estudio jurídico del trabajador. Entonces, nuestro objetivo como estudio jurídico es defender los derechos de los trabajadores a nivel legal, más allá de lo reivindicativo y organizativo que tenemos. A nivel legal es brindar el patrocinio jurídico, defender ante los juzgados, ante el ministerio, los derechos de los trabajadores. Pero, ¿cuál es la diferencia de un estudio jurídico normal o lo que encontramos afuera? Es que nosotros tenemos por detrás una organización de clase independiente de base también, una organización clasista, y también nuestro objetivo es, como sabemos, pues que un trabajador despedido no va a poder acceder fácilmente a un abogado, no va a tener el dinero porque no cuenta con dinero, darles facilidades, llegar a acuerdos con los obreros, con los trabajadores, y también
tratar de reducir los costos a lo mínimo. En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando con varios asesores, como les digo, entonces ellos se dividen funciones para que no caiga el caso donde un solo abogado. Entonces se reparten las funciones y son varios los abogados que hacen el patrocinio, entonces dan seguimiento, entonces existe una distribución de funciones, eso nos ayuda a nivel económico, tratar de cobrar el mínimo para poder ayudarles a los compañeros trabajadores. Muchas gracias, Nelson. Nos parece importante que se visibilice que organizaciones de trabajadores se están organizando por el bien común de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscábamos es ese particular, de tal vez convocar a persona que nos pueda decir de su experiencia cómo siente el trabajo en el COVID y cómo esta organización BOR también está ayudando a estos trabajadores. Entonces, nos parece importante visibilizar eso. Para ambos, ¿cuál ha sido el golpe más fuerte en el sector laboral? Caterine, si nos puedes dar una opinión acerca de aquello. Creo que está conmigo. Katy, creo que se le fue. Katy, ¿está? Aló, Katy. Sí. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta de Dari? ¿Me puedes repetir, por favor? Listo, no hay problema. A ver, la pregunta era, ¿cuál ha sido el golpe más fuerte en el sector laboral? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Ya. Bueno, primero me gustaría como retomar lo que dice Nelson, que me parece súper importante y que en este tiempo pienso que es una estrategia fundamental, la organización social de los trabajadores, de las mujeres, en defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Porque como bien dicen, Nelson, es la única forma de resistir, ¿no? A quienes sí tienen como los recursos, las posibilidades, a quienes no les va a afectar de forma tan directa la crisis, porque bien o mal, o sea, a todos nos está afectando, todos y todas, pero no todos estamos en las mismas condiciones y creo que eso es súper importante visibilizar, ¿no? Como yo les decía, mi situación es súper diferente a la de Nelson y quizás como a la mayoría de la población. Y pienso que desde ahí también hay que repensarnos otras formas de economía, eso, ¿no? Más estrategias de organización social. Hablaba justo con una amiga en la floresta que varias mujeres se han unido para ayudar como a armar canastas para familias migrantes y que solo surgió como de la desesperación de ayudar a hacer algo, ¿no? Hay muchas redes de mujeres feministas también que se están organizando para la defensa de derechos de las mujeres, los trabajadores, la infancia en general. Entonces yo pienso que desde ahí también debemos replantearnos como esta transición que estamos viviendo, porque yo siento que es una transición para reorganizar todo, ¿no? Y con respecto a eso, pues la economía de los sectores más vulnerables, ¿no? Los vendedores ambulantes, las personas que viven al diario, ese es el golpe más fuerte, porque son personas que viven con lo mínimo, ¿no? Y pues si les cuartas como ese derecho más básico, que además ni siquiera puede beneficiarse de todos los derechos como seguridad social, acceso a la salud, pues ahora ya ni siquiera pueden salir a trabajar y eso sí es sumamente delicado, es sumamente violento, es sumamente violento de parte de un Estado que no está precautelando nuestros derechos como ciudadanos, ni siquiera los derechos más básicos. Al inicio de la pandemia, muchas de las personas que vivían en la calle, digámoslo así, eh, pudieron estar, por ejemplo, fueron recibidas en el área donde es el núcleo Chincha. Pero bueno, ¿no? Empezó, como esto se iba alargando, simplemente les desalojaron y no hubo otra respuesta. Entonces hay muchos derechos que se están coartando. El año anterior tuve la oportunidad igual de trabajar en una investigación, visibilizando o intentando como reconocer todas las violencias que viven las mujeres en Esmeraldas. Y que Esmeraldas, bueno, de por sí es como una provincia también bien olvidada por el Estado, pues conocí muchas mujeres concheras, por ejemplo, que viven al diario, ¿no? Es una jornada laboral de, no sé, toda la mañana, si es que les llega también, ¿no? La pesca, si es que hay las posibilidades,
de salir a conchar, o mujeres que pasan pelando toda la mañana camarón, que, o sea, literalmente, ¿no? Tienen súper lastimadas sus manos y reciben $5. Y imagínense, muchas de esas mujeres, obviamente, como esta provincia no tiene acceso ni siquiera a servicios básicos, agua, educación, o sea, no quiero imaginar cómo es la situación en estos momentos, ¿no? Em, Muchas con 5 hijos, o sea, la población realmente de la mayoría del Ecuador está en una situación compleja, y eso las autoridades, o sea, tienen que, o más bien, nosotros como personas comunes y corrientes tenemos que organizarnos desde nuestras aristas, desde donde estamos, para poder frenar como toda esta violencia sistemática que se está viviendo. Es inclusive que esto, ¿no? Este momento, al poder dialogar de esto, es una forma de resistir también. Gracias, Caterine. En la misma línea que dice Caterine, Nelson, uno, ¿cuál ha sido el golpe más fuerte en el sector laboral y cómo la organización BOR ha podido ayudar a lo que mencionaba Caterine sobre los vendedores ambulantes? Así nos puedes ayudar con tu opinión acerca de eso. Claro, creo que es evidente que uno de los problemas más vivenciales que se puede decir durante la crisis que más ha afectado al sector de los trabajadores es el quedarse sin trabajo. Tomando en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, el quedarse sin trabajo. Según números del Ministerio de Trabajo, existen más de 250,000 trabajadores que han sido desempleados durante la crisis, desde mayo hasta julio. Entonces, imagínate, son 250,000 trabajadores, detrás de eso están toda su familia. Eso tomando en cuenta que el Ministerio de Trabajo te da esos números en cuanto han sido registrados dentro del Ministerio de Trabajo. Claro, vamos a entender que existieron muchos más trabajadores, miles más de trabajadores que han sido despedidos, que se quedaron sin empleo en esta crisis, porque muchos no estuvieron dentro de este reglamento del Código de Trabajo. O sea, no estaban en nómina, o sea, no estaban asegurados, no estaba en el Ministerio de Trabajo, no estaba al tanto que eran trabajadores. Ya. El otro punto que se ve bastante afectado es los trabajadores que se quedan con empleo. ¿Qué pasa con los trabajadores que se han quedado con empleo? Imagínate, salieron unos decretos, la nueva ley de apoyo humanitario, que le da permiso a los empleadores para que lleguen a acuerdos con los trabajadores. Es claro y es evidente que no se va a poder llegar a un acuerdo entre un trabajador y un empleador. Y estaría mal dicha esa palabra porque ni siquiera son acuerdos. Nosotros como brigada denunciamos eso porque no son acuerdos, sino son imposiciones en donde el empleador le va a decir al trabajador: verás, ahora necesito que trabajes de esta forma, vas a trabajar, te vamos a reducir tu jornada laboral, igual te vamos a reducir tu trabajo y vas a trabajar de tales horas a tales horas, de 8 a 1 de la tarde, de 8 a 2 de la tarde, y me tienes que hacer estas cosas, y si te gusta, te puedes quedar, y si no, no. Entonces, ahí claramente vemos que no existe un acuerdo, no es un acuerdo. Sacaron nuevas leyes, primero sacaron, acuerdos, el acuerdo ministerial 76, 77, el 80, el 81, el 94, el 93, que daban nuevas normativas para que el empleador pueda flexibilizar la jornada laboral y el salario. Ese es el segundo factor que ha sido bastante golpeado en el sector de los trabajadores, la flexibilización. Salieron nuevas normativas que dan por sentada una de las cosas que buscaban los empleadores desde hace muchos años. Ellos siempre han tratado o han buscado conseguir la flexibilización laboral. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no haya un marco legal que proteja los derechos de los trabajadores y que ayude a regular esta relación laboral.
Entonces al trabajador le querían tener trabajando, si quieres desde las 8 hasta las 12, sábados, incluidos sábados, no te vamos a pagar horas extras, yo quiero que me trabajes en la mañana, mañana en la tarde, de acuerdo a lo que yo necesite, yo te voy a pagar de acuerdo a lo que yo también necesite pagarte. Son esas distintas cosas las que conocemos como flexibilización laboral, en donde tú ya no estás regido a una nota más rígida. A eso le conocemos como flexibilización laboral. Los empresarios, los capitalistas lograron en esta crisis introducir ya la flexibilización laboral dentro de la normativa que existía. Nosotros teníamos una normativa laboral que de cierta manera regulaba y ayudaba a controlar que no exista esta flexibilización laboral. Pero hoy ya está rota eso, ya está introducida, ya están nuevos tipos de contrato, el contrato especial emergente, con una flexibilización laboral del 50% en horas, hasta un 55% de tu salario te pueden bajar, te pueden reducir y te pueden, con una duración de 1 año y con renovación una vez, por 1 año más por el mismo periodo. Entonces podríamos tener 2 años de flexibilización laboral. Y lo peor de todo es que esto ya puede estar empezando o están visualizando en ingresar al Código de Trabajo. Entonces eso, así como entró una nueva modalidad, recordarán antes no existía el teletrabajo dentro del Código de Trabajo. Ya hubo una normativa en esta ley de apoyo humanitario que introdujo dentro del Código de Trabajo el teletrabajo. ¿Y qué es el teletrabajo? El teletrabajo es supuestamente una salida para los trabajadores, pero es llevar la carga de trabajo a tu hogar, en donde existen muchos casos que no existía un horario, empezaban a trabajar desde la mañana, llegaban a la noche y se dan casos, los familiares hasta 9, 10 de la noche todavía seguían trabajando. Imagínate lo que es pasar 12 horas frente a la computadora, no se hacían cargo ni del internet, ni de la luz, ni los servicios básicos, entonces es mucha más facilidad para los empleadores para seguir explotando a los trabajadores. Eso ha sido las cosas que se han visto más afectadas en cuanto al sector de trabajo. Ahora, nosotros en cuanto a los desempleados, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos nosotros organizando ya, juntando a varios sectores desempleados. Hemos estado en apoyo con las empresas que han votado varias gente. Tenemos el caso de EDESA, de Incasa, tenemos el caso de los ferrocarriles del Ecuador, tenemos el caso de Recover. Confiteca fue uno de los primeros casos que también estuvimos ahí apoyando. Recordarán al inicio de la pandemia votaron a 90 en Confiteca, estuvimos ahí apoyando a nivel organizativo y hoy nos encontramos conformando un nuevo tipo de organización con los trabajadores desempleados, ¿sí? El sindicato de desempleados. Estamos juntando a desempleados para buscar en común luchas reivindicativas que junten a todo este conjunto de desempleados y poder enfrentar una lucha conjunta, ya no a nivel empresarial, sino a nivel ya se me ocurre, de quejas generales. Uno de los casos bien graves que hemos estado observando, esta violación al derecho, de lo que pasa en común es que muchos de los trabajadores despedidos no les están dando la liquidación. Muchos de los trabajadores despedidos no les han pagado el seguro, no les han pagado, a pesar de que les han descontado. Eso incurre en otra normativa que están faltando al derecho de la salud del trabajador, porque no puede ir al seguro, no puede cobrar el bono del seguro de desempleo, porque no están igual, el empleador no ha estado igual en las cuotas del IES. Entonces, esta organización, este sindicato de desempleados que estamos conformando, busca pelear eso, busca pelear esta lucha general en conjunto de todos los desempleados que nos encontramos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en este sentido, organizativo, como decíamos, para frenar el abuso de la parte de la patronal, para que ya no existan esas violaciones a tus derechos y tratar de salir de esta crisis pensando también en los compañeros que estamos siendo los más afectados. Muchas gracias, Nelson. Justo del tema que estás hablando, le recordamos a todos los que nos están viendo que nos pueden hacer preguntas y gracias por ver. Bueno, ya quería decir que justamente en esta pandemia, en abril se lanzó la primera reforma laboral, ¿no?
que prevé la suspensión de los empleados por 3 meses con la opción de renovar por 3 meses más durante la pandemia, o sea, en abril, y que no se recibiría remuneración ni la aportación al seguro social. Entonces, yo tenía entendido, o sea, tengo entendido que la clase media es por lo general la que brinda trabajo, la que más brinda trabajo, ¿no? Entonces, esta ley no solo afecta a las grandes empresas como el Supermaxi, que son las que se aprovechan de esto, ¿no? A las grandes economías, pero respecto a la clase media, que es la que genera empleo, que también se ha visto afectada, ¿cómo se podría llegar a un diálogo o no se podría llegar a un diálogo en conjunto con el empleador en ese caso? Claro, claro, Maribras. Es verdad, en esta crisis hemos visto afectado, como decíamos hace un momento, el sector más afectado es el sector obrero, a donde están llevando la consecuencia de la crisis. Pero también tomemos en cuenta que existen los pequeños negocios, el señor de la tienda, una pequeña carpintería, el restaurante. Entonces también hemos visto que también es... Para eso debe existir alguna facilidad para el crédito, para que puedan acceder, porque tomamos en cuenta que no es tan fácil esta recesión económica, salir de la noche a la mañana y decir los obreros no nos estamos quejando de la nada y como dicen entre ellos, no, los empresarios tampoco también estamos siendo afectados. Sí, pero el problema es que de esa afectación que estamos sintiendo entre empresarios, capitalistas o la clase media que tú dices, nosotros lo conocemos como los pequeños burgueses, también están siendo afectados, pero el problema es que todos estos sectores cargan la crisis sobre la espalda de los trabajadores, ¿sí? Porque de cierta manera el trabajador no va a tener acceso ni a un crédito que sí van a poder tener acceso los pequeños negocios, porque tienen de cierta manera la forma de solventar o de justificar o de tener una garantía para acceder a un crédito. El obrero sin medios de trabajo, sin medios sin bienes, sin nada, no va a poder no tiene ni trabajo y no va a poder ni acceder a un crédito y no va a poder conseguir los bienes de subsistencia que necesita para vivir, o sea, no va a poder comprar las cosas para comer. Muchas gracias, Nelson. Me parece súper importante lo que acabaste de mencionar, tu intervención, acerca de que pareciera ser que la explotación en estos momentos se disfraza de teletrabajo. Entonces, en ese sentido, el trabajo con esta pandemia se ha visto afectado de dos maneras. Tanto al desempleado por el aspecto de que se quedó sin trabajo y tiene que reinventar para llevar su pan al hogar, y el empleador también, el que está empleado, tiene que buscarse las maneras para aplicar esto del teletrabajo. Caterine, ¿tú qué opinas al respecto acerca de cómo ves este aspecto de que la explotación pareciera que se está disfrazando de teletrabajo, que me parece como muy certero las palabras de Nelson? ¿Qué opinas al respecto, Sí, Caterine? totalmente de acuerdo, ¿no? El teletrabajo es la nueva explotación. Y es súper loco porque antes, en las anteriores revoluciones laborales, por ejemplo, cuando se pasó de las maquinarias de carbón a la industrialización, los obreros tenían herramientas de trabajo, como menciona Nelson, para poder quejarse, ¿no? Paraban la maquinaria, salían, no iban a sus trabajos, pero ahora, ¿contra quién te quejas? ¿O cómo? ¿Con qué herramienta? O sea, ¿solo no enciendes la cámara del celular? O sea, inclusive tener acceso a un buen internet es hoy un privilegio. Entonces sí creo que concuerdo totalmente con lo que dice Nelson. Pero por otro lado, creo que la clase media también es ese puente que debe procurar ser súper consciente también. Y ahí me gustaría como poner sobre la mesa también, evaluarnos ahora qué vemos como riqueza, ¿no? Si estamos hablando como en estos términos marxistas de clases burguesas, trabajadoras, pues, ¿cuál es la riqueza? ¿Cuál es nuestro capital? Muchas personas tendrán un capital cultural que quizás ni siquiera sepan, ¿no? Quizás hacer hoy bordados o tejer o procurar, o sea, alguna actividad que antes no era importante, hoy se convierte en trascendental, como las personas que recolectan los desechos, por ejemplo, y que hoy más que nunca estamos produciendo porque todo el tiempo estamos en casa. Entonces ahí como repensarnos también cuál es el otro capital o qué estamos evaluando como capital, solo es el dinero. O sea,
el dinero también está, como estamos viendo, entrando en una recesión. Entonces, hacer, ¿no? Creo que este ejercicio de crítica y autocrítica y de conciencia de nuestros privilegios es súper importante también para lograr equilibrar este sistema. Porque, por ejemplo, y voy a hablar desde donde estoy, ¿no? Desde lo que hago. La danza del vientre es un privilegio dentro del arte, porque no es que se puede acceder fácilmente a una formación profesional. Los talleres son sumamente costosos y muchas de las academias han mantenido sus precios, pero nosotras, como Diana Coya, como grupo de mujeres conscientes que, sobre todo, o sea, vemos el arte como una forma también que puede canalizar o ser una forma de ayudar en la salud mental de las personas, de las mujeres, en este caso en concreto, que es el público al que nos dirigimos, pues nosotros no cobramos precios excesivos, inclusive tenemos una propuesta de becas, de quien no pueda realmente costear, no importa, o sea, si puede ayudar a difundir un post, en este tiempo es súper valioso, es otra de las economías, como les menciono desde un inicio, como deberíamos repensarnos también ahora qué vemos como capital, ¿no? Si realmente el dinero, acumular dinero nos va a ayudar, y entiendo que para la población más pobre, más vulnerable, la población que solo tiene como su fuerza de trabajo, obviamente tener que llevarse a la boca es necesario, pero a veces como desde el otro lado, ¿no? Hay muchas personas que tendrán todo y sufren porque, no sé, no pueden salir en el auto. O sea, cosas de esa índole que creo que como sociedad debemos analizarnos. Concuerdo, como les decía, ¿no? Esta nueva explotación ahora no respeta horarios, no respeta espacios, o sea, antes uno podía irse a la oficina, y es que trabajaba en una oficina, pues bueno, salía de la oficina y se acabó el trabajo, o sea, ya no tenía la obligación de responder un mail, un celular, ahora ni siquiera se respeta eso, ¿no? Igual, ¿no? Para las personas que no podrán también hacer como esta diferenciación de espacios, o sea, tendrán que arreglárselas para cocinar, para mantener a los hijos, para trabajar. Es súper compleja la situación que estamos atravesando. Entonces, sí, o sea, de acuerdo con Nelson y como les reitero, creo que la organización social es una nueva forma de hacer frente también a esto. Conozco muchos proyectos de mujeres en el sur, de mujeres trabajadoras, que entre ellas igual, o sea, entre ellas se consumen, entre ellas hacen canastas básicas y ayudan como a la economía de estas, a las economías pequeñas de estas familias, de otras familias, y no priorizando lo económico, sino también como otras formas de intercambio, que es súper válido también. Y ahí con respecto a eso también creo que la salud mental no es una prioridad ni del Estado, ni a veces ni de nosotros mismos, ¿no? O sea, poner límites, como decir ya, o sea, hasta las 9, así, mi jefe, no sé. No, bueno, los contextos son diferentes, pero a veces nos quedamos como, no sé, hasta las 12, una con el celular solo navegando porque es la nueva normalidad, ¿no? Tratar de estar como en línea con todas las pantallas ahí, pero, o sea, merecemos también descansar y priorizar también el tiempo de calidad con la familia, porque ahora podemos estar todos encerrados, pero no siempre nos damos el tiempo de comer todos juntos. Eh, o eso, como les decía, la salud mental no es una prioridad, entonces quizás actividades como el arte también son menospreciadas, cuando quizás pueden llegar a ser un motor para continuar y ser llevadera también toda esta situación. Muchas gracias, Katy, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos han hecho varias preguntas. Javier Ruiz dice, ¿por qué llaman abuso o aprovecharse? La corporación abre plazas de trabajo y el trabajador decide o no aceptar las condiciones dispuestas por las corporaciones al momento de firmar su contrato. No sé si nos podrías ayudar, Nelson, con esta pregunta. O sea, creo que ahí mismo lo dice, o sea, es aprovecharse de la situación del trabajador, porque lo que decía ahí, la corporación abre plazas de trabajo y el trabajador decide o no aceptar. Yo creo que el trabajador no decide, sino el trabajador tiene que buscar esa fuente de trabajo, porque si no, no va a poder. O sea, le están poniendo a decidir entre, si trabajas aquí, puedes recibir a cambio un salario para poder comer. Pero si no trabajas, te vas a quedar sin trabajo y no vas a tener para comer. Entonces, ¿cuál sería la decisión para el trabajador? ¿O conseguir algo para comer o no? Entonces, eso creo que está de por medio la necesidad, y es aprovecharse de esa necesidad que tiene el trabajador, lo que la corporación dice, la pregunta que saca. O sea, no es que el trabajador decide.
no es las mismas condiciones de decisión. El trabajador decide, pero está de por medio la necesidad. Eso creo que... Caterina, tal vez alguna opinión al respecto de la... Sí, o sea, que obviamente un trabajador que es el que tiene la fuerza de trabajo y quien tiene los medios de producción nunca van a estar en condiciones iguales. Y obviamente si quien tiene esos medios de producción no es consciente de que, como dice Nelson, o sea, si tiene que elegir entre no darle de comer a sus hijos y aceptar que no se le pague un seguro social, no tener acceso a salud, obviamente está en desventaja, no es que están jugando en un mismo juego con condiciones iguales. Y obviamente si no se es consciente de esos privilegios, se está aprovechando de una situación para tener más capital. Sí, muy interesante. La decisión, ¿no? La decisión en estos momentos recae sobre el gobierno y el gobierno pareciera ser que ha tomado malas decisiones. Entonces, claro, yo concuerdo mucho con ustedes, con Caterina y Nelson, acerca de que está mal visto porque debería ser y debe ser en una sociedad que el trabajador tenga la decisión, pero el gobierno está decidiendo acerca de los trabajadores, por eso las desigualdades y toda la cuestión. En ese sentido, ¿cuál creen que debería ser la gestión del gobierno frente a todos los abusos y desigualdades? Nelson, Caterina. El gobierno, el Estado, debería procurar siempre los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Para eso llega a un puesto donde puede dirigir y precautelar, en teoría. Pero en las condiciones actuales vemos, ¿no? Muchas instituciones están funcionando, se está reduciendo personal, se está firmando o haciendo contratos, reglamentos que ni siquiera están avalados por la ley, ni siquiera por la Constitución, que es la ley máxima. Se están privilegiando los derechos de las personas que tienen los medios de producción y las personas que no tienen las posibilidades económicas, sino únicamente su fuerza laboral, ni siquiera se les está tomando en cuenta los derechos mínimos. Entonces, es obvio que estamos en este momento viviendo un contexto sumamente violento para todos y todas. Muchas gracias, Katy. Bueno, continuando con las preguntas que nos hacen, Dana Lisset nos pregunta, ¿en realidad ha progresado la matriz productiva del país durante más de 10 años de gobierno? Creo yo que ahí sí toca evidenciar a qué cambios de matriz productiva fue lo que llamó hace más de 10 años la Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa, que ofreció que vamos a cambiar fue su campaña, cambiar la matriz productiva, ya no vamos a ser un país primario exportador, pero ¿cuál es el principal producto por el cual ingresa algo de dinero al Ecuador? Es a través de la venta del petróleo. Si nos damos cuenta, esa matriz productiva sigue produciendo. Y el Ecuador no ha dejado de ser un país dependiente a los préstamos de otras naciones grandes, por ejemplo, Estados Unidos, China, lo que se les conoce como los imperios. El imperialismo ha estado presente desde hace mucho antes y ha seguido presente y seguirá presente mientras el Ecuador siga manteniendo esta sociedad, esta organización estatal. Lo que nosotros no necesitamos es un Estado que nos ayude, mejor dicho, que les ayude a los empresarios. Lo que se necesitaría es evidenciar y que la gente tome en cuenta estas cosas como esa pregunta bien clara y nos ayuda a debatir con la gente de cuál fue el papel del gobierno de Rafael Correa que ofreció este cambio de matriz productiva. ¿Cuál fue el papel? Si bien es cierto, muchos dicen hizo carreteras, pero ¿para quién ha servido las carreteras? Fue para sacar esta materia prima precisamente que estamos evidenciando. Se está viendo también el auge del cobre, las mineras, el ingreso de las transnacionales para la explotación de la minería aquí en el Ecuador. Los grandes proyectos mineros de la megaminería están siendo adjudicados a las empresas internacionales. Entonces,
¿quién se está beneficiando de la materia prima? Y el Ecuador ha dejado de ser un país primario exportador. No, claramente evidenciamos que no. No ha tenido un desarrollo económico. No. Entonces, mucha gente habla de que el gobierno de Rafael Correa hizo grandes avances económicos, pero grandes avances económicos para ciertas corporaciones económicas que existen. Eso. Un poco yo también quería, ante la pregunta anterior, ¿qué podría haber hecho este gobierno? Vemos los vivos casos que se están evidenciando de la corrupción. También vemos que a la banca, el Estado no ha podido implantarlo un impuesto, cobros de deudas a la banca, han sido evasores de impuestos, pero no, las políticas han sido simplemente de lanzar al trabajador la crisis mediante la facilidad que tiene el empleador para llegar a estos nuevos acuerdos que hemos estado conversando, ante las medidas económicas. O sea, son varias cosas que lo que han afectado simplemente es a los sectores desposeídos. Muchas gracias, Nelson. Sí, súper de acuerdo contigo igual. Pareciera ser que todos concordamos en que frente a estos abusos y desigualdades que ha implantado el gobierno a partir de sus decisiones, la organización es súper pertinente y lo debemos hacer. Entonces, mucha gente, yo me pongo a pensar, ¿no? Mucha gente que está despedida, mucha gente que no sabe qué hacer, entonces recurre a la organización. ¿Qué recomendarían ustedes para organizarnos frente a esta problemática de la falta de trabajo o de la explotación laboral? Caterine. Solo antes de cambiar de tema con la pregunta que planteaban, yo pienso que también debemos igual, ¿no? Siempre como pensar en qué términos pensamos de progreso, o si son términos económicos o términos de bienestar social. Que obviamente quizás la década que ha pasado se ha visto como un auge, supuestamente, en términos como mencionan el son de carreteras, quizás de infraestructura, pero realmente toda esa inversión representó un beneficio social. Se procuró los derechos de los trabajadores, en las grandes empresas que quizás como vieron ese auge, fueron muy equitativos con sus trabajadores. Pienso que ahí para todos la respuesta es obvia, ¿no? Como dijo Darío. Y si bien el Estado debería procurar sobre todo que la riqueza se distribuya de forma equitativa, ¿no? No solo como ayudar a que los empresarios, los grandes empresarios, tengan políticas equitativas o de derechos con sus trabajadores, sino también a las personas de clase baja, pues hacer posible que puedan tener acceso a mucho más conocimiento, a la educación gratuita y de calidad digna. Son formas también de ir equiparando estas diferencias sociales, cosa que obviamente en este contexto es mucho más complejo. ¿Y me recuerdas la pregunta? Se me fue. Sí, yo estaba planteando que la sociedad civil, con esta situación de que las desigualdades y todo lo que ha implantado el gobierno a partir de sus decisiones, necesita organizarse. Y tal vez es la única solución que la sociedad civil ve en estos momentos de organizarse. Entonces, a partir de sus experiencias que están trabajando con organizaciones y por la misma línea, ¿qué recomendarían a esa gente que nos está escuchando? Tal vez que diga, quiero organizarme, quiero buscar más gente para poder hacer frente a todo esto que me está pasando. Yo pienso sobre todo que hay que empezar desde uno, ¿no? Las teorías feministas, perdón, plantean una frase que yo pienso que sería muy potente analizar, que todo lo personal es político. Si yo en mi casa no ayudo de forma equitativa y porque soy mujer se me asigna la tarea de cocinar todos los días, mientras que a mi hermano, porque históricamente los hombres no cocinan, no es un espacio de hombres, no lo hace, pienso que se está ya ahí ejerciendo una desigualdad. Si quizás yo como marido no ayudo en el telestudio, no sé cómo decirlo, con los guaguas ahí que están como revoloteando todo el tiempo, que son niños y que obviamente también hay como ciertas particularidades de cómo ahora los niños están creciendo, pues me hago de la vista gorda y sí, porque quizás tenga que salir, las condiciones sean más complejas y no llego a ayudar en esas tareas, pues también estoy ejerciendo una desigualdad. Entonces yo pienso que es importante evaluar desde lo personal, individual,
cómo yo estoy ayudando a que esas desigualdades se equiparen y de ahí proyectarme a lo más macro, ¿no? ¿Cómo me organizo con mi vecina? Quizás no tenga, ella no tenga la posibilidad de tener WhatsApp, quizás no sea factible un grupo de Facebook, entonces quizás organicémonos en asambleas comunitarias, viendo, no sé, que mi vecina de más allá no puede tener ni siquiera para, no sé, la comida de la semana. Entonces sí pienso que es evaluar desde lo personal e irnos a lo macro, ¿no? Hay organizaciones de mujeres, por ejemplo, que son acompañantes de mujeres que deciden abortar. Este tema ni siquiera está puesto sobre la mesa, ¿no? El aborto es un tema tabú en nuestra sociedad, pero son realidades súper cotidianas que no estamos visibilizando. Y mujeres se organizan para procurar que otras mujeres ejerzan el derecho más básico, que es estar informadas. Entonces pienso que eso, un primer inicio sería como evaluar nosotros desde nuestros roles, desde nuestros contextos, desde dónde estamos, desde nuestros hogares, cómo estamos ayudando a que esas desigualdades no se sigan reproduciendo. Nelson, tal vez que nos puedes ayudar con tu opinión. Claro, hay que tomar en cuenta que la organización es un mecanismo, es un instrumento de lucha que tiene ¿quién está pretendiendo organizarse? No. Ahora, pero, ¿qué tipo de organización es la que se pretende? Entonces hay que tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, el objetivo de la organización. ¿Para qué se plantea una organización? Nosotros ahorita estamos planteando la organización para salir de esta crisis o para salir de las crisis. Entonces eso hay que tomar en cuenta bastante, tomarlo en cuenta bien y definir para qué sería la organización. Si nosotros tomamos en cuenta, si en este momento pedimos, organicémonos por esto, organicémonos por esto, vamos a tener 100,000 organizaciones, porque las necesidades puntuales van a ir para cada necesidad puntual de una organización. Eso ¿a qué nos conduciría? Nos conduciría a mantener siempre quejándonos de eso y tratando de solventar algo puntual. Pongo un ejemplo. Nosotros nos organizamos. El ejemplo puntual que le vemos ahorita en lo vivencial, la ley humanitaria, en el artículo 17, si no me equivoco, dice que para llegar a los acuerdos, el empleador se tomará en cuenta la decisión del 50% de los trabajadores. Entonces, si es que la mayoría acepta ese acuerdo, así el resto de compañeros trabajadores no deseen ese acuerdo, el empleador tendrá la posibilidad de poner ese acuerdo. Ya. Para iniciar esta organización lo que necesitamos es conocer y el objetivo de la organización. Si necesitamos que el trabajador se organice dentro de la empresa para llegar a mejores acuerdos, muy bien, lo organizamos y lo realizamos, eso. Pero esa organización va a solventar una cierta reivindicación momentánea, puede ser espontánea, o necesitamos nosotros una organización que tenga un fin más allá de solo solventar una reivindicación inmediata, sino una organización de nuevo tipo que nos ayude a solventar las reivindicaciones inmediatas, sí, y económicas, sí, pero que nos ayude a visorar más allá. ¿Qué pasaría si es que yo lucho en este momento con una organización, pido un alza de sueldo, como por ejemplo un sindicato? El objetivo principal es reivindicaciones económicas, pido un alza de salario, consigo el alza de salario con mi organización, que la organizamos bien ordenada, luchamos, peleamos, pero no suben el salario, pero nuevamente después de un cierto tiempo suben las cosas, tu alza de salario no ya regresa normalmente a tu estado anterior. La organización tiene que ser con esos fines más allá, no solo de las reivindicaciones puntuales económicas, tiene que transgredir a una lucha más allá de lo puntual, sino al organizativo común, y en una organización que se plantea una lucha de clases, en donde evidenciar el foco de a quién hay que atacar. O sea, si nosotros nos ponemos a organizar contra un empleador, no vamos a conseguir nada porque el resto de empleadores van a tener la posibilidad de
seguir arremetiendo contra los trabajadores. Los obreros tenemos que plantear una organización de nuevo tipo que visualice que el enemigo es la otra clase, la clase capitalista, la clase burguesa. Entonces, eso es lo que necesitamos, una organización que tenga los fines claros y que sus reivindicaciones solvente y ayude a salir de las necesidades momentáneas, pero con con unas reivindicaciones que nos ayuden a superar estas crisis que van a ser recurrentes dentro de este sistema. Muchas gracias, Nelson. Sí, sigue, Kat. Sí, solo con respecto a lo que dice Nelson, también puntualizar que las organizaciones deben ser como tener esta perspectiva interseccional de género, de clase, intercultural, porque no es lo mismo un trabajador negro a un trabajador mestizo, indígena, no es lo mismo un trabajador hombre a una trabajadora mujer que tiene 3 hijos. No es lo mismo, ¿no? Entonces, pienso que siempre toda organización, como les decía, empezando por la del hogar, tiene que estar transversalizada por esto. O sea, no es lo mismo yo que puedo dedicarme a una actividad artística que mi hermana que está estudiando y tiene un hijo. No es lo mismo, no estamos en la misma situación, ella tiene una carga extra. Entonces creo que evaluar eso también es importante y no ponerlo todo en blanco y negro como quién es el enemigo y quién somos los buenos, ¿no? Porque el enemigo sería el malo o la mala, sino más bien darnos cuenta que todos estamos bajo un sistema que desde donde sea nos intenta absorber, todo capitaliza. Ahora las mascarillas son un capital más. A quien tiene las mascarillas N95, creo que son, o sea, es como diferente a quien tiene una mascarilla de tela. Entonces, darnos cuenta que es el sistema contra el que hay que luchar y cómo, organizándonos y teniendo como toda esta transversalidad que les había mencionado, ¿no? Obviamente, si lo ponemos como las personas, los pequeños burgueses, los burgueses son los malos, pues también quizás vinieron de clases bajas. Entonces creo que también hay que ir un poco más allá de ese discurso. Mis papás tienen un negocio, se puede decir que pertenezco a una clase media, pero ellos están siendo este puente consciente entre clase baja y clase alta, si es que lo estamos poniendo en esos términos, porque siguen dinamizando una economía. Tratan de sostener igual estas otras pequeñas economías de personas que, no sé, venden tomates en la calle, por ejemplo. Entonces, no creo que se lo haya que pintar como eso, ¿no? Como una lucha de buenos y malos, sino más bien como lucha de personas con todas sus particularidades y diversidades frente a un sistema que está colapsando. Muchas gracias, Katy. Efectivamente es importante una lucha social, como decía Nelson, una organización que tenga un objetivo concreto, ¿no? Y que transgreda en el tiempo. Y también es importante una organización que sea intercepcional. Creo que se le fue la señal a Nelson. Intercepcional y una reivindicación que no sea momentánea, ¿no? También no hay que olvidar que la lucha del otro tiene que ser nuestra lucha. Estamos atentos a los comentarios que nos están poniendo en Facebook. Dana Lisbeth nos dice, porque la corrupción y el oportunismo de politiqueros y politiqueras cada vez es más insolente, es importante recalcar eso en este espacio, ya que las elecciones presidenciales se aproximan y hay que tener conciencia electoral. Camilo Gabriel nos dice, el capital se vuelve soberanía alimentaria en el Ecuador. El padre Almeida nos dice, y los países dependientes pocas veces mejoran sus matrices productivas. Yo pienso que no, lo del gobierno de Correa fue dado por un boom petrolero de la mitad de su mandato. David Alejandro nos dice, eso es alienación consumista, que el mismo sistema te vende desde la apariencia y superficialidad, de solo poder ser el momento de tener. Pero igual tiene una base económica concreta de cerrar ciclo y de las mercancías es el consumo. Y esto beneficia a los dueños de las empresas que a su vez seguirán explotando la fuerza del trabajo de las personas. Como para ir finalizando, quisiéramos que nos den un mensaje de todo lo que hemos conversado en este espacio y qué les dirían a la gente. Nelson. Sí, perdón, tuve un pequeño inconveniente con la señal, no sé
pero justo estaba un poco, se me entrecortó la intervención anterior. Sí, pues ante la crisis lo que hay que tomar en cuenta es que esto no va a pasar tan fácilmente y que los trabajadores somos los que más estamos siendo los afectados. Y algo yo me queda esa sensación de escuchar, no sé, parecía que eh, le escuché a nuestra compañera Caterine decir que no es lo mismo un trabajador negro, un trabajador. Yo considero en ese caso que sí, somos trabajadores porque después de todo estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo y es algo que nos une. Nosotros somos los productores de mercancías, los productores de esas mercancías que estamos elaborando día a día, estamos trabajando, estamos solventando con nuestra fuerza de trabajo, es vendida por otra persona y esa ganancia es consumida por otra persona. Entonces, creo que después de todo terminamos siendo las mismas personas, trabajadores, contra las otras personas que se están aprovechando de ese trabajo. Ahora, de ley que no es lo mismo una persona que está del lado que tiene los medios de producción, como lo que pasó, no podemos igualar o mantener en el mismo nivel a que una compañera vendedora ambulante, una compañera trabajadora tenga las mismas condiciones que una mujer, por ejemplo, María Paula Rom, que vemos que son distintas, pero no es por el hecho de que sean mujeres o no, sino es por el hecho de que estamos en clases distintas, clases sociales distintas. La una pertenece a la clase trabajadora y la otra pertenece a la clase que es dueña de los medios de producción. Ante eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No nos queda más que la organización y la única herramienta que tenemos en este momento para poder hacer escuchar nuestra voz es la protesta, es la manifestación, pero no una manifestación que sea de aquí poner una queja en el Facebook, no, sino una queja presencial. El día jueves nosotros salimos de una manifestación, estuvimos en una marcha defendiendo los derechos de los trabajadores contra el ataque de los burgueses, contra el ataque del gobierno y contra el ataque del imperialismo. Porque como decíamos hace un momento, esto no es que yo decido quién me gobierna, quién no, sino también esto ya viene porque estamos atados no solo los trabajadores a la clase que nos oprime de aquí, sino también estamos atados a una clase desde afuera. ¿Qué pasó en el mes de octubre del año anterior? Las imposiciones del Fondo Monetario fue lo que llevaron a esa revuelta momentánea de las clases desposeídas. O sea, es el endeudamiento del país ante las multinacionales, al FMI, a las corporaciones extranjeras del imperialismo de afuera, que está aquí dentro, lo que provocó estas reacciones. Entonces, lo que nosotros necesitamos es organizarnos desde las bases y tener el objetivo claro, tener claro contra quién tenemos que marchar hacia poder solicitar nuestras reivindicaciones, hacia quién tenemos que atacar, quién es el que está violentando nuestros derechos y organizarnos desde las bases. Leí un término que nosotros tenemos bastante claro, el hecho del reformismo, no confiar dentro de esos dirigentes. Precisamente se viene el tema este de las elecciones. ¿Qué pasa en las elecciones? Ahorita el que menos está buscando un puestito dentro del Estado. Entonces es esa lucha a la que nos han llevado. Los dirigentes sindicales, los dirigentes del fútbol, los dirigentes de los partidos políticos intentan desviar estas luchas a que yo soy el salvador y ahora sí que entre al gobierno les voy a ayudar. Entran al gobierno y viven del gobierno y no, después de tanto ofrecimiento no llegan nada. Nosotros estamos conscientes de que la organización tiene que ser una organización de base con unos objetivos claros en contra del sistema, en contra del Estado y en contra de la clase opuesta a los trabajadores. Ya, bueno, a mí me gustaría decir que enfatizar, ¿no? Que no va a ser lo mismo un trabajador negro o un trabajador mestizo, porque no recaen los mismos estigmas sobre un trabajador mestizo que un negro. Obviamente, si por mala suerte el que les contrata es racista, va a preferir un trabajador mestizo,
Cada población tiene sus particularidades y sí es necesario visibilizar eso. Si bien todos en algún momento estamos ofreciendo nuestra fuerza de trabajo, pero no estamos en las mismas condiciones, ¿no? Por el hecho de ser mujer, quizás no me contraten en una empresa, no sé, por ejemplo, soy comunicadora en una empresa audiovisual simplemente porque el peso de las cámaras es más llevadero quizás para un hombre, que sí me ha pasado también. O sea, hay esas particularidades que es necesario visibilizar y no todos estamos en las mismas condiciones, ¿no? Es por el tema de clase, de raza, de género, que es importante visibilizar. Y concuerdo con Nelson en el tema de que es muy importante la protesta social, el poner el cuerpo a la lucha. Pero hay como diferentes estrategias, ¿no? El salir a marchar, el estar presente en una marcha es muy importante, pero también hay otras formas y otras estrategias. Yo pienso que desde la danza aporta un montón a que esta situación para las mujeres que pueden darse el privilegio también, porque también tengo que reconocer que es un privilegio, ¿no? Darse la posibilidad de dedicarse un tiempo para ellas, dejando de lado los hijos, quizás el teletrabajo, las acciones cotidianas que tienen que elaborar en el hogar. Siento que también aporto desde ahí. Y por eso me gustaría poner igual a disposición, aprovechando el espacio, estos talleres vacacionales que estoy ofreciendo, que es como direccionado prioritariamente a mujeres que puedan trabajar madres de hijas o si quieren mujeres solas, como trabajarse desde adentro, porque siento que otra forma de aportar también es a que las mujeres se vayan dando cuenta y la población en general, ¿no? Que tenemos ese derecho de ese poder de decidir y teniendo, retomando ahí otro, ligándolo a este otro tema de las elecciones, ¿no? Las elecciones es una oportunidad de poder eh, decidir quién nos va a representar y a veces solo cumplimos ese rol porque ya nos van a votar, no sé. Y son momentos en los que se nos permite ejercer ese pequeño derecho, ese pequeño poder que tenemos. Entonces, bueno, como les comentaba, este espacio que estoy promocionando, que estoy poniendo a disposición, sí tiene un costo económico, pero a mí personalmente, como me trasciende, podríamos, no sé, truquear, si hay una mujer comerciante que puede ofrecer sus productos, pues es bienvenido. Además, siento que es importante visibilizar eso, que el trabajo, ya sea trabajo eh, con una fuerza trabajadora ahí, ¿no? En un lugar, en una empresa, es también trabajo, alguien que está tratando de hacer danza, es otra forma de trabajo y es, hay que visibilizarlo y es necesario este intercambio, pero más allá de lo monetario, quizás, como les menciono, buscar o ver si hay las posibilidades de otras formas de intercambio. Entonces, bienvenidas quienes quieran sumarse a este espacio. No está pensado en esta dinámica de estar 1000 horas conectadas a la computadora, porque ahora obviamente ya es algo que muchas que tienen teletrabajo, que pasan ahí en las clases con sus guaguas, ya es algo que les tiene así como hartas, sino más bien como un espacio para que se dediquen un tiempo de saltarse, de salir como de esta rutina que estamos teniendo, de esta nueva normalidad y pensarse un poquito también para adentro, ¿no? Priorizarse su bienestar desde el movimiento. Entonces, igual, les puedo dejar ahí mis redes en el chat si desean, o preguntar igual aquí por la página. Todas son bienvenidas. Dari. Bueno, muchísimas gracias, Caterine y Nelson, por las opiniones vertidas. Les agradecemos a todos igual los que nos escucharon. Gracias por sus comentarios. Son muy bienvenidos. Tenemos un último comentario de David Alejandro. Gracias, buen programa. Es necesario escuchar posturas y comentarios que sirven para aclarar cosas que el pueblo a veces no tiene claro. La lucha es de clases. Las mujeres del pueblo sufren mayores condiciones de precariedad, pero sí hay la diferencia entre mujeres y obreras y las mujeres burguesas. La lucha es de avanzada desde las bases, desconociendo las elecciones. El arte es un frente de lucha. Sí, muchas gracias por ese comentario. Gracias, reitero otra vez a Nelson y Caterine. Vamos a puntualizar todos los temas tratados. Durante el trabajo en la pandemia, lo que más afectó y lo que más que estábamos conversando es que afectó tanto al empleador que ahorita está empleado y al desempleado. El desempleado en el sentido de que tiene que reinventar su trabajo y al que está ahorita empleado en el sentido de que la explotación disfrazada de teletrabajo. Las decisiones del gobierno deberían ser en torno a la sociedad civil, pero no las están haciendo. El trabajo o los trabajadores están siendo muy afectados y no se respetan los derechos mínimos.
¿Qué hacer frente a toda esta situación? Organizarse. Toda la última parte de nuestro conversatorio se refirió a eso. La organización es una lucha. ¿Para qué sirve? Para organizarnos debemos plantearnos bien los fines de la organización. ¿Para qué sirve la organización? Debe transgredir la organización, debe salir de las necesidades espontáneas, pero al mismo tiempo transgredir, organizarnos en torno a lo común, organizarse de las bases en contra del sistema. Y lo último que hemos visto es que es muy importante la protesta y toca repensar las estrategias. Entre las estrategias está el arte. Muchísimas gracias por sus opiniones. Gaby. Sí, bueno, como decía Dari, la organización, y nos comentaban Nelson y Catherine, ¿no? La organización es muy importante. También con este programa nosotros lo que queremos generar es una conciencia y esperamos que también se genere una conciencia de clase, ¿no? Con los comentarios, con la protesta social, con todo, para que haya para que la lucha transgreda en el tiempo también. No olvidemos de tejer pensamientos. Les agradecemos a todos por haberse conectado a esta transmisión y permitirnos desarrollar diálogos con nuestros invitados. Les recordamos que pueden sugerirnos temáticas que quieran escuchar o de las que quieran ser parte. Pueden escribirnos a nuestra página de Facebook o al 0960 15 11 1. Les recomendamos estar pendientes les invitamos a estar pendientes de nuestro contenido y a seguirnos en Instagram. También si quieren los números de Katy, que recuerdo les vamos a dejar igual abajo en los comentarios. Eso, muchas gracias Nelson y Katy por estar aquí. No sé si quieren decir algo finalmente. Yo quiero agradecer el espacio nuevamente, como decía, esto también es una forma de organizarnos, ¿no? Como ponernos de acuerdo para todos poder llegar con estos mensajes. Muchas gracias. Creo que también me gustaría hacer un llamado, ¿no? A repensarnos y reevaluar siempre como nuestras acciones. Ahora, algo bueno de este tiempo creo que es que se ha democratizado como, no sé, el acceso al arte, por ejemplo, no sé, muchas obras de teatro, muchas obras de danza, muchas obras que antes se requería pagar una entrada o así, pues bueno, se ha puesto a disposición como una forma también de democratizar, pero creo que también tenemos nosotros como el poder de elegir, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué consumimos? O sea, si pasamos todo el tiempo consumiendo cosas negativas que nos van a hacer ver cada vez más gris esta situación, pues quizás podemos también como voltear eso y tratar de consumir información que nos ayude de alguna forma. Muchas gracias. Bueno, de mi parte igual, Gaby, Darío, Catherine, les agradezco mucho la invitación. Es importante hablar de estos temas porque es traer a discutir, a debatir, a conocer también, a difundir también las posiciones y ante esos conocimientos se va formando también la gente su criterio. Ante ese criterio lo que necesitaríamos es que vayan conociendo un poco más, que se vayan formando y vayan buscando cuál es el objetivo y el fin de lo que se plantea, cómo se plantea, para qué se plantea. Me parece interesante estos programas en donde se pueden hablar distintos temas, como por ahí decía, se pueden conseguir temas. Ahorita en esta situación podemos sacar temas cualquier cantidad. Ejemplo, los vendedores ambulantes, existen organizaciones también que trabajan ahí, conocemos unas también que están trabajando de una forma honesta, el tema de la mujer, el tema de artístico, que hacen los artistas en estas condiciones. Les dejo un mensaje claro que qué podemos hacer nosotros ante esto. Yo he visto un meme no sé si meme, mejor dicho, una imagen de una frase que decía: yo no tengo COVID, pero tengo hambre. Una reflexión que nos pone a pensar qué es lo que tenemos que hacer ante eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, ¿no? Yo no tengo COVID, pero tengo hambre. Muchas gracias, Nelson, Caterine. No se olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, igual en Instagram, estamos como tejiendo_pensamientos. Tenemos un Gmail al donde nos pueden llegar todas sugerencias, tejiendopensamientos04@gmail.com. Todo es bienvenido. Muchísimas gracias por todas las opiniones vertidas. No olvidemos de tejer pensamientos. Nos vemos el próximo sábado. Chao, que la lucha del otro siempre sea nuestra lucha. Y de las otras. Chao.